hoy tenemos, como venimos haciendo habitualmente, en esta misión que venimos llevando adelante, esto de ir aportando distintas voces que nos hagan pensar y repensar el peronismo, debatir, darle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, a aquellos que nos ven a través de Desmagnetizados. Hoy ya hay varios que nos dijeron que no nos ven. Ya recibí llamaditos mientras venía porque están en alguno de los actos. Ah, claro. Entonces, bueno, nos ven después. Así Vamos, que, vamos a tener pocas sí. visualizaciones hoy. Bueno, y estamos en línea en este momento con Aritz Recalde. Él es sociólogo, magíster en Gobierno y Desarrollo, doctor en Comunicación, director de posgrado de la Universidad Nacional de Lanús y tantas otras cosas más que si estaría enumerando todo eso no termino más y me quedo sin aire. ¿Qué tal, Aritz? Javier Perpiñán y Alberto Froilán, te damos la bienvenida a Bienarte aquí en Radio AMEP. Hacía rato que teníamos ganas de charlar contigo y hoy se nos da, mirá vos en qué fecha particular, ¿no? Y a ver, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el legado que nos dejó este líder y conductor del movimiento más grande del hemisferio occidental? ¿Qué legado dejó a los argentinos? ¿Qué legado nos dejó en vida? ¿Y qué significó su muerte para los argentinos? Bueno, mira, dejó por un lado un modelo de hombre, ¿no? Lo que llamó un arquetipo. Estamos hablando de un dirigente político de una vasta trayectoria que murió en la pobreza, que donó su primer sueldo para hacer política social con Eva Duarte y que a la vuelta de la democracia donó también lo que eran todos sus sueldos atrasados que les habían quitado su grado militar para hacer política social. Entonces, por un lado, un modelo hoy en un país tan falto de modelos, un político con una vida, una causa, que lo hizo de manera totalmente desinteresada y que le da un ejemplo a las nuevas generaciones. Se puede comprometer por una causa y no todo es dinero o pragmatismo, como se dice ahora. Claro. Segundo, formuló uno de los 3 proyectos de desarrollo del siglo XX, que es el liberalismo, el desarrollismo y el nacionalismo popular. Entonces pensó un modelo de país y lo llevó a cabo por un gran número de realizaciones. Todo esto lo reordenó, lo sistematizó en los planes quinquenales, en el tercer gobierno del plan trienal. Entonces creó un modelo de país en base a la industrialización, lo cual le permitió que exista mucha industria, que se avance a lo que se llama el pleno empleo, y de esa mano la justicia social. Entonces nos legó a los argentinos una vocación de ser una nación soberana en el siglo XX a partir de la industrialización. Si hoy uno mira quién maneja el mundo, alemanes, franceses, chinos, norteamericanos, ingleses, son todos industrialistas. Y después también le legó a las nuevas generaciones una idea de la justicia social, reorganizada en convenios colectivos, en asociaciones sindicales. Entonces esa idea que se podía vivir en la Argentina, en un país pujante en lo económico, pero distributivo en lo social, donde la familia argentina podía encontrar en el trabajo un medio de realización y de ascenso social. Hoy uno mira la Argentina actual, el 50% de trabajo informal o incluso trabajando se puede ser pobre. Hoy uno mira nuestro país y las cifras de pobreza que después de varias décadas se han convertido en marginalidad. Entonces Perón expresa todo eso que podemos decir que sistematicé en estas 3 grandes causas: un modelo personal, un programa de desarrollo y una idea de la justicia social, esa idea que en la Argentina se puede vivir en dignidad, que los únicos privilegiados son los niños, y todo eso en realizaciones en un periodo corto de tiempo, porque fueron 10 años en su primer gobierno, un exilio, y 3 años menos en realidad de su tercer gobierno, porque murió julio del 74, pero ese segundo gobierno después con Isabel llegó hasta el año 76. Entonces yo creo que en esos 3 grandes pilares uno puede resumir lo que fue un proceso revolucionario que uno lo puede ir a buscar a todos lados: lo social, lo económico, los medios de comunicación social, el teatro, la cultura, pero bueno, es para estar ahora, ¿no? Y la muerte, ¿qué significó? ¿Qué marca nos dejó la muerte de Perón? Bueno, Porque primero fue una muerte en un se contexto... hace un quiebre también ahí en la historia, ¿no? Así como el 17 de octubre fue un quiebre en la historia argentina, fue una fecha bisagra, la muerte de Perón creo que también nos ha dejado muy marcados y ha marcado un quiebre también. Bueno, Perón muere en un contexto sumamente difícil para el país. Varias dictaduras en América Latina, Claro. empezando por una de las más conocidas como el caso chileno,
en un proceso derivado de una guerra internacional de la suba de la energía, lo cual generó un contexto desestabilizador para la economía. Y en el marco de un conflicto interno, yo creo que una guerra civil larvada, desarrollada durante 18 años del exilio de Perón, donde las distintas potencias internacionales le pusieron armas por izquierda y por derecha a los argentinos y le sembraron un odio rabioso. Proscripciones, fusilamientos, asesinatos, no sé, dirigentes como Felipe Vallese, pero asesinados en el marco del Cordobazo. O sea, un país atravesado por proscripciones, dictaduras, semidictaduras, gobiernos fraudulentos. Entonces Perón muere en un contexto de política interna terrible, en un contexto de política regional que orientaba hacia las dictaduras y en un contexto mundial, insisto, por este precio de la energía, sumamente difícil para nuestro país. Entonces, claro, cuando Perón muere, se va líder de un movimiento, entonces el movimiento ingresa en un proceso de radicalización de los enfrentamientos, esto que les comentaba, y la derrota del peronismo, la incapacidad para reordenar el tercer gobierno, habilitó la dictadura que la venían organizando de mucho antes. No fue la consecuencia del mal gobierno, de un mal tercer gobierno, sino un programa de desarrollo, de una política y un objetivo que fue la terminación total del peronismo como sujeto histórico. Entonces la derrota del justicialismo, la incapacidad de reordenar la política después de Perón, la caída de la dictadura, inició la derrota de la República Argentina. Entonces Argentina perdió un norte económico, entramos en un proceso de extranjerización, un proceso donde producir un negocio, entonces la especulación es más rentable que la producción, un proceso donde el trabajador industrial o manual empieza a perder lugar y es ubicado por el trabajo informal, hijo de la desindustrialización, donde las clases medias pierden ese proceso virtuoso de ascenso social muy propio del peronismo y hay un proceso de descenso social, la clase media se empieza a ir del país. Entonces es un proceso de fuga de cerebros, de fuga de capitales, de destrucción del tejido industrial y de sumisión total al orden mundial. Cuando Perón sale en el 55 entramos al Fondo Monetario Internacional, al Club de París, esas políticas las profundiza la dictadura. Y de la vuelta a la democracia acá, 40 años de gobierno democrático, 41, el país no encontró rumbo, ni rumbo económico, ni rumbo social, ni rumbo cultural y moral, ¿no? Porque hoy me parece que hay una sucesión de crisis y una de esas es la moral. Y para que la gente entienda, en el 74 había 800.000 pobres, hoy hay 20 millones. El país duplicó su población, un poco menos de duplicarla, y multiplicó por 20 la pobreza. Entonces, no digo que solamente Perón era el garante de eso, pero en buena medida la derrota del peronismo, la muerte del Perón y la derrota de la Argentina condujo al país a esta terrible crisis en la cual estamos inmersos. Ahora, Perón murió hace 50 años. Vos bien hablás de la crisis del peronismo, particularmente como garante bueno, de una igualdad social y de una justicia social. Entonces la pregunta es la que venimos haciéndonos desde hace tiempo, ¿no? ¿Qué le pasó al peronismo que después de Perón se alejó de los propios conceptos peronistas? Mirá, yo qué sé, es todo un tema, ¿no? Por ahí uno de los últimos doctrinarios que estuvieron en lugares de poder dentro del peronismo fue Antonio Cafiero, fue de los más doctrinarios de esa generación, incluso había sido ministro durante Sí. el segundo gobierno de Perón. Él, en el marco de la renovación, posiblemente fue de los últimos intentos doctrinarios de organizar el peronismo en torno a una comunidad organizada, darle al peronismo representatividad social y implementar un sistema de gestión coparticipado del pueblo en la toma de decisiones. Lo quiso hacer en la provincia de Buenos Aires entre el 87 y el 91. E incluso intentó reformar la constitución provincial para darle un sesgo similar al año 49. Pero uno puede rediscutir la derrota del justicialismo, la mutación, a la luz, insisto, este gran doctrinario que vivió muchos años más después de la muerte de Perón. Entonces el peronismo fue perdiendo, a mi modo de ver, un norte programático. Perón uno de sus legados post-mortem fue el modelo argentino para el proyecto nacional que escribe en el 74, que se publica después. Entonces él decía que para tener un proyecto de país hay que tener un modelo. Entonces el peronismo fue perdiendo primero esa idea, que la política es una actividad de servicio público y no una actividad rentable, que hay que tener un modelo para poder tener un proyecto y que hay que tener una doctrina nacional y popular. Entonces el peronismo empezó a perder esa esencia y se volvió una máquina electoral y empezó a surfear el pragmatismo. Entonces, si el país va para el liberalismo en los 90, vamos para allá, si va para el desarrollismo a principios del siglo, vamos para el otro lado, y si hoy el mundo va para otro lado, giramos. Entonces me parece que hoy la dirigencia peronista tiene un mal fuerte, que es carencia de doctrina, un pragmatismo muy fuerte,
la incapacidad de formular un modelo. Y después una de las cuestiones en estos 40 años de democracia fue el desclasamiento del peronismo. Convirtieron al peronismo en un movimiento de clase media porteña, totalmente desclasado. Entonces, por ejemplo, la educación pública no anda, ¿y qué problema hay si la clase dirigente manda a sus hijos a la escuela privada? Hoy la salud pública no funciona, ¿y qué problema hay si total tienen prepaga? Hoy la seguridad no funciona, ¿y qué problema hay si vivimos en barrios privados tenemos una garrita de seguridad en la esquina? Entonces el peronismo fue perdiendo doctrina y se fue desclasando. Entonces la dirigencia se alejó cada vez más de la realidad social. Entonces un movimiento sin un modelo, sin una doctrina. Un movimiento desclasado, que no vive, ni siente, ni percibe la realidad en la cual está inmerso. Y bueno, es un movimiento por ahí mucho más proclive para ser moldeado por los intereses de las grandes corporaciones internacionales. Entonces, si no tenés doctrina, no tenés organización, no encuadrás con el pueblo, bueno, es muy factible que conviertas a la política en lo que es ahora, la administración del subdesarrollo argentino. Que le cabe al peronismo, pero le cabe a todas las fuerzas políticas, para ser justo, ¿no? No es un tema solamente del peronismo, es un tema de todas las fuerzas políticas que hace 40 años en democracia le han dado tanto dolor de cabeza al pueblo argentino, que con Milei hicieron tronar al escarmiento, porque yo soy lo que creo que Milei no es la causa, sino es la consecuencia del fracaso del país, del fracaso de la política en mayúscula, ¿no? Vos sabés que vos venías diciendo todo esto y yo me acuerdo cosas que vengo escuchando desde chico, ¿no? Por parte del gorilaje, y muchos acusaban a Perón justamente de esto, del pragmatismo, de que el peronismo era un péndulo que iba para la izquierda o para la derecha, según convenía, que Perón ponía el guiño a la izquierda y doblaba a la derecha. No sé si son cosas que te suenan. Sí, que son, yo qué sé, insisto, se ha querido, desde la izquierda acusaron a Perón de ser un fascista y de la derecha de ser un comunista, y en el medio usaron todo tipo de artilugios, y esa idea de decirte un Perón pragmático, mirá, tan pragmático no fue, pasó 18 años de su vida en el exilio, y realmente gobernó en un contexto terrible, dramático, porque si uno, la cara visible de la violencia política en los 70 es Rucci, pero no era solo Rucci. Claro. Era un país atravesado por un verdadero reguero de sangre. Entonces un hombre que en ese contexto terrible quiso conducir el proceso político. Y dejó su vida, porque murió, insisto, pobre, en el ejercicio de la construcción de un proyecto nacional. Tal cual. Y si uno mira los tres gobiernos, hay una Sí. coherencia terrible. Uno lee el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, o el plan trienal, hay una coherencia terrible. Si uno ve la política social del 70 y el 50, es totalmente coherente. Ahora, lo del péndulo, lo del guiño derecho y de izquierda, bueno, ese es el problema de suponer que se puede ordenar la política con ideologías extranjeras. El pueblo no es ni derecha ni de izquierda, es un invento de los intelectuales. Entonces, ¿Perón qué condujo? Perón condujo un proceso diverso. Entonces, en primer gobierno, su vicepresidente, que era radical. Sus ministros, algunos como Bramule, ¿de dónde venían? Del Partido Socialista. Claro. Otros, sus ministros, ¿de dónde venían? Del mundo eclesiástico, de las Fuerzas Armadas. Y bueno, ¿y esos qué eran? Y bueno, para la tradición europea eran de izquierda y de derecha. Ahora, para Perón no eran ni de izquierda ni de derecha. Era un conglomerado de actores que tenía diferencias, por ejemplo, en algunas cuestiones culturales o posiblemente étnico-religiosas, pero que tenía un acuerdo general, la industrialización, la justicia social. Entonces no era Perón maniqueo, Perón que guiñaba un ojo, que guiñaba en otro. No, Perón conducía, buscaba los acuerdos para conducir y construir la unidad nacional. Entonces, yo lo creo un tipo totalmente coherente, insisto. Era la unidad nacional sobre las diferencias. Porque si no le hubiera quedado a Perón ser una secta de izquierda o una secta liberal, ¿no? No, tal Si cual, él... tal cual. Yo te juego un poquito de abogado del diablo. Mirá que yo soy bien peronista, soy de cuna peronista, te lo aclaro. Se dice también esto de que alimentaba por un lado a la izquierda, el otro a la derecha. Está la famosa carta esa que fue publicada cuando muere el Che Guevara, ¿sí? Que se la adjudican a Perón, está firmado por Perón, en realidad no está firmada por Perón, y en realidad, no sé, confirmámelo vos, no la había escrito Perón. Mirá, yo creo que no la escribió Perón, primera cuestión. Sí. Ahora, ¿cuál fue la revolución? Yo creo que no la escribió Perón. Ahora, tampoco la desmintió Perón. Claro, Ahora, ahí está el tema, por eso digo, esto de alimentar, por un lado, esto de que se venía un poco la época, la revolución cubana, los jóvenes. No, pero mirá cómo lo voy a explicar. Está John William Cook ahí metido en ese... Claro. Y John William Cook, lo que pasa, John William Cook venía del radicalismo más de centro, más moderado,
Y después ese viraje cuando corta con Perón hacia la década del 60, pero es un hombre que venía del radicalismo más moderado. Ni siquiera había militado ni en el irigoyenismo ni tampoco en el forjismo. Y después ese es el viraje. Ahora, el tercer gobierno de Perón con Cuba, ¿cómo se lleva? Bien. Ahora, ¿Perón hacía apología de la lucha armada, del comunismo dentro del país? No. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un sistema de acuerdos comerciales por intermedio de Cámpora que permitió romper el bloqueo y comerciar con Cuba. Y Perón incluso promovió la tercera posición. ¿Y la tercera posición qué era? El respeto a la autodeterminación de las naciones. Entonces, cuando uno iba, la tercera posición se organizó como países de no alineados, hoy es el grupo de los 77. Y en la tercera posición que había monárquicos, había islámicos, había católicos, había socialistas y monarquías de derecha. Ahora, ¿y Perón, por participar en los no alineados, adhería a todas esas ideas? No, pero ¿qué creía? En el principio de la autodeterminación. Entonces, ¿Perón qué podía ver en Fidel Castro? Bueno, el derecho de un pueblo a construir su país. Ahora, que alguno crea, le quiera hacer decir a Perón que Perón quería construir el comunismo en la Argentina, no. Ahora, Perón era como los gringos que financiaba para ir en Bahía de los Cochinos para voltear a Fidel Castro, no, porque era rollo de los cubanos armar eso. Entonces, si uno lo entiende bien a Perón, puede decir, no, era la participación del tercer mundo. ¿Y qué era? El derecho a la autodeterminación. Usted quiere venir a una monarquía, usted quiere venir al socialismo, y Perón se relacionaba con todos. Y eso era maniqueísmo, no, política exterior, realismo. Y andaba la política norteamericana, ¿no? Un día se llevan bien uno con el otro, que es monárquico. Entonces, a los que lo juegan con las ideas liberales en política exterior son los paisitos. Los países serios tienen una política exterior. Entonces, yo creo que la relación de Perón con Cuba fue coherente. Y la relación de Perón con la izquierda peronista fue lógica en un contexto. 18 años de proscripciones, y ya el derecho a rebelarse de los pueblos ya estaba en la matriz del pensamiento liberal de la Universidad de Salamanca, el derecho a sacar al mal gobernante, ya estaba incluso las monarquías españolas, que sobre esa matriz se dieron las independencias en América. Entonces yo creo que la relación violenta de algunas organizaciones armadas contra las dictaduras de los 60 y 70 no fue un tema de Perón. Perón las encuentra, están ahí, y lo de Perón fue maniqueísmo, no, Perón las encontró y estaban ahí. Ahora, ¿qué tenía que hacer Perón? Nada, ¿qué les pedía? Vayan a votar, sea la democracia y se terminó el problema. Y eso es lo que pesó siempre Perón. Entonces, si era un juego, podemos decir, de un tramposo, no era un tipo, un entendedor de la realidad y que en ciertos contextos veía pasar el movimiento del cual no era responsable. Lo que es seguro que cuando el tipo estuvo acá dijo, bajen los fierros, como le dijo en el primer gobierno. Ahora, ¿cuál era el problema, la diferencia entre el primero y el tercer gobierno? Que tenía el país realmente anarquizado. Y que te digo, con agrupaciones guerrilleras de izquierdas como el ERP, agrupaciones de izquierda que empezaron a operar dentro de su mismo movimiento. Entonces me parece que ahí no era que Perón siempre tuvo la misma idea, pero lo que había encontrado un país anarquizado, las fuerzas armadas en contra y la iglesia muy dividida frente al peronismo. Entonces me parece que si uno va al primer peronismo, las diferencias con la iglesia y con los militares en parte explican la caída del 55 y creo que en parte explican la incapacidad de reordenar la política en el 73. Pero me parece que esta idea frentista, la unidad nacional, la de cabalgar pasando un segundo lado de las ideologías para abrazar acuerdos nacionales estuvo siempre. En algunos contextos funcionó y en otros no. Ahora, pero no era un tema, me parece a mí, de la maldad de Perón, sino de la capacidad de motorizar la realidad política en la cual uno se mueve. Ahora, otra cosa que genera bastante controversia en el tercer gobierno es la presencia de López Rega, ¿no? Y esa cuestión esotérica, ¿no? Que había de alrededor, toda esa cuestión. ¿Qué influencia tenía López Rega sobre López Rega es un 4 de copas, a mi modo de ver. Y se le atribuye las capacidades que en realidad organizar un montón de cosas que yo creo que no es así. Yo creo que López Rega era un tipo obviamente negativo para el espacio político, pero que me parece que le atribuyen el armado a una estructura paramilitar que le armaron los militares. Por eso incluso cuando López Rega se va Estamos hablando de la AAA. Claro, cuando se va al extranjero siguen operando. Entonces yo creo que darle un peso que realmente no tiene. Incluso a la vuelta de la democracia, ni siquiera en las causas lo pudieron el tipo demostrarle la justicia, el accionar de la AAA. Entonces, ¿la violencia existió? Sí, existió. Ahora, López Rega, ¿qué era para mí? Un títere y un pretexto que encontró hasta el mismo gobierno militar y la historiografía para atribuirle a Perón un hecho malvado. Ahora, yo creo que ya te digo, López Rega nada, era un tipo, un chivo expiatorio, que ¿qué permitió? Bueno, no develar lo que había detrás de la terrible violencia y los atentados y el asesinato terrible de dirigentes. Que era parte, a mí, te insisto, creo yo, de los servicios de inteligencia del ejército
los servicios de inteligencia y sectores de las Fuerzas Armadas, que son los que organizaron el golpe. Y me parece que López Rega es un chivo expiatorio, y es atribuirle, es más, a veces lo agrandan tanto que parece un súper malo, me parece que no daba ni para tanto. ¿Fue positivo para el movimiento peronista? No, claro que no. Ahora, él tuvo la capacidad de armar ese terrible sistema de violencia que después, con él en el exilio, siguió operando, siguió matando gente, incluso en dictadura y continuidad de muchos de los actores que estaban en eso llamado mal triple A, con los represores de la dictadura. Entonces yo me creo más en eso, el chivo expiatorio, que es un sistema terrible y perverso. Ahora, vos decís, ¿qué responsabilidad le cabe a Perón ahí? Bueno, no tuvo capacidad de ordenarlo ahora, pero no pudo ordenar ni la derecha ni la izquierda. O cuando el PRT ponía bombas, o las distintas corrientes izquierdas eran bombas de Perón. Entonces, ¿qué responsabilidad le cabe? Y bueno, sí, en parte uno puede decir, Perón fracasó. Pensó que podía desarmar las organizaciones armadas, fracasó. Ahora, que él las conducía a la derecha y a la izquierda, y en eso no. Yo soy lo que creo que no. Yo creo que Perón vino legítimamente a construir la revolución, me refiero a los hechos concretos, a las realizaciones, y que bueno, que la terrible violencia, las bombas que ponía Firmenich, que ponía Santucho, o que le atribuían a López Rega, me parece que esas eran bombas que él nunca pudo manejar. O sea, podemos decir que de alguna manera pecó de ingenuo, pensando que con su sola presencia se podía ordenar todo ese espectro político. Era el hombre y sus posibilidades. Yo creo más en el posicionamiento de un patriota, que pese a las adversidades consideró que era prenda de unidad y que era capaz de reorganizar el país y conducirle hacia la felicidad del pueblo y la grandeza nacional. Yo lo considero más que un patriota, ahora con un poco de ingenuidad, y puede ser. Y esto lo comenta el libro Abal Medina sobre Perón, y parte de estas discusiones que Perón hasta... Viste, el asesinato de Rucci, las puteadas de Montonero en Plaza de Mayo. Creo que hasta en ese momento ese libro cuenta estas cosas que Perón en algún momento creía que podía reordenar la tropa. Era ingenuidad, y por ahí más que ingenuidad era deseo de que ocurra. Ahora, lo que yo creo que más que el ingenuo es el patriota, que viene a dar todo por una causa y que se le va la vida en eso. Y posiblemente hiciste un deseo, pero un deseo hijo de una necesidad. Llegar a la unidad nacional después de 18 años de meter al país a la guerra civil, que lamentablemente él no pudo detener, ¿no? Y el desenlace terrible fue la dictadura. Bueno, ahora vos rescataste después de Perón a Cafiero. Y hoy por hoy, ¿a qué dirigente o dirigentes tenemos como para poder volver a encender la llama del peronismo? Y mirá, lo que pasa es que te voy a decir, es un caos. Y después hay, yo que sé, hay hombres doctrinarios, pero que están fuera del ejercicio del poder. A mí me cuesta ver, yo creo en la necesidad de la unidad nacional, porque hoy se trata de la unidad nacional y la disolución. Ahora, Sí, la unidad nacional para construir un modelo de desarrollo que por lo menos no sea tan terrible como está conduciendo este tipo. Ahora, si vos ves algo analogable al peronismo, a mí me cuesta ver entre la dirigencia. Entonces, soy por ahí más de dar un nombre, si quiero transmitir un mensaje, muchacho, de la unidad nacional, por lo menos para detener un poco esta decadencia de un país donde 7 de cada 10 nenes en el conurbano están en situaciones de pobreza, donde hay organizaciones criminales. Se ve la cara destapada en provincia de Santa Fe, pero en provincia de Buenos Aires igual o peor, donde matan cientos de argentinos y sumergen a los pibes en el narcomenudeo. Entonces yo veo un país sumergido en la pobreza, en la marginalidad estructural, con organizaciones criminales que ponen al país al borde de la disolución, incluso hasta territorial. Entonces, en ese contexto, ¿qué quiero decir? Unidad nacional. Con la mayor cantidad de compañeros con vocación de construir un país más justo. Ahora, si vos decís hay un Perón, creo que no. Lamentablemente. No, claro. Pero, ¿cómo viste la reunión de la semana pasada donde se juntaron equipos económicos de Guillermo Moreno, de Axel Kicillof, de Massa, de Grabois? No sé, ¿cómo lo viste eso? Bueno, yo lo veo bien. ¿Te parece que faltó alguien ahí? Yo qué sé, yo lo veo bien. Después uno mira el peronismo y faltaban para mí más representantes del mundo sindical posiblemente, porque los partidos a fin de cuentas son partidos demoliberales y el peronismo es una federación de organizaciones libres del pueblo. Yo no sé si había muchos representantes de los equipos económicos del empresariado argentino. Yo qué sé, yo no analicé en detalle esa mesa, pero ¿qué te diría? ¿Qué le falta? Le faltaba una visión movimentista.
Ahora dirigente, Guillermo Moreno, un gran dirigente, otro dirigente más joven, no sé, Ayerbe, que está armando, Kicillof obviamente por la investidura, después hay gobernadores que siguen construyendo el nombre del peronismo, Gilles Infran, Quintela, digo. Ahora, ¿qué te diría? Para mí esa mesa por ahí le falta más una cuestión más frentista, pero por ahí estaban y yo no los vi, no leí bien la noticia, los representantes del programa económico de la industria nacional, del agro argentino, del comercio, mucho más representantes del sindicalismo, pero yo iría por ese lado para no dar nombre, porque si nombro a uno dejo afuera a otros. Claro. Ahora que esté, y sí, ¿cómo no va a estar el gobernador de la provincia de Buenos Aires por el peso específico? Y ¿cómo no va a estar Guillermo, que Moreno, un gran dirigente que lo está impulsando? Entonces, si hay cuestión, hay actores, y yo qué sé, y Pichetto, no sé, era el armador de Cristina Kirchner en su momento, ahora no sé bien Claro. dónde está, pero si quiere aportar acá, digo que aporte. Sí, ese es el Por eso problema te con digo, Pichetto, que no se sabe bien dónde está. por Sí, eso, claro. yo qué sé. Ahora, hoy el momento, insisto con esto, es tan dramático. Sí, sí. Entonces yo veía Y, el primer armado de Perón, lo que pasa había claro, coincidencias en un país mucho más justo que este, ¿no? claro. Pero uno agarraba a los dirigentes que venían Bramuglia del socialismo, pero no sé, los que venían de Alianza Libertadora Nacionalista. Pero Perón empezó a construir desde el poder y ahora Claro. es al revés. Ah, Y esto que vos decís es algo de lo que hablamos todas las veces acá en nuestro programa y es lo que más nos preocupa y cada vez que hablamos con algún dirigente, algún periodista, algún escritor, en este caso como lo hacemos con vos, esto de cómo hacer para llegarle a la gente, ¿no? Estas preocupaciones que vos decías. Justamente yo te voy preguntando por nombres y para ver para dónde agarrar, dónde uno puede ir avisorando que puede ver una luz, ¿no? En el camino, porque creemos que en realidad la solución a esto es el peronismo. No hay otra cosa. Por eso no, yo insisto mucho con los dirigentes y con los nombres. claro. Yo Yo insisto creo que mucho con eso, pero porque creo que la solución está en el peronismo y hoy estamos todos que no sabemos para qué lado correr. yo creo que la cuestión de los dirigentes irá decantando, y creo que de derecha a izquierda necesitas dirigentes. El liberalismo transnacional sin Milei no existía, y digo, los comunistas a Lenin directamente lo embalsamaron. Entonces, yo comparto con vos plenamente que la política encarna en persona, porque las ideas son muy abstractas, las personas son emocionalmente la política de transmisión con lo popular. Eso Claro. creo. Ahora creo, en este estado de dispersión y en esta decadencia, me parece que nos dedicamos al orden de la cultura, tenemos que hacer aporte, ya te digo, la unidad por lo menos en el terreno de la doctrina y la cultura, ciertos acuerdos nacionales que trasciendan los partidos, que trasciendan las ideologías, que trasciendan las clases sociales. Y me parece que tenemos que ir abonando por lo menos eso entre el activismo cultural y político, y partiendo de un precepto, insisto, muy claro que tenía Perón en el modelo argentino, de identificar los principales corrientes de poder. En su momento Perón decía en el modelo argentino el rol que iban a jugar los militares, la iglesia, el empresariado, agrario, industrial. Entonces por eso yo te decía en la foto del otro día quién faltaba, y posiblemente esta visión. A ver, que vengan los representantes del campo, que vengan los representantes de la industria, del comercio, del sindicalismo, de la defensa. Entonces me parece que cuando todos estos actores a fuerza, hoy las organizaciones de la economía informal, ¿no? Se llaman economía popular, es una forma sutil para decir los caídos del sistema, subsidiado por el Estado, y en negro, ¿no? Como suele ser la mal llamada economía popular. Entonces, me parece que tenemos que identificar los principales actores, ni qué decir la Iglesia Católica o los cultos, digo, me parece que hay que identificar los actores y tratar de construir con todos esos actores acuerdos básicos. Perón hace las coincidencias programáticas de los partidos políticos antes de volver en el año 72, después firma las actas de acuerdo con CGT, CG, Unión Industrial Argentina, los sectores de la Federación del Campo. Entonces me parece que nosotros tenemos que construir ese escenario. Porque hoy el tema de los nombres, ya te digo, me cuesta ver. Hay buenos intendentes, hay buenos dirigentes gremiales, digo, yo qué sé, yo me muevo en el ámbito universitario, digo, es más difícil de buscar un referente por una política de masas. Sí, no, está muy Pero difícil. bueno, pero también hay que ver las universidades, el mundo de la cultura y de todos esos acuerdos generales, en economía, en política, la distribución del esfuerzo, porque todo el esfuerzo lo hacen los de abajo, ¿no? Claro, En situaciones de crisis. claro. Y cuando haya más acuerdo abajo, por ahí va a ser más fácil a que exista algún acuerdo arriba. Bueno, Hoy, y te pido eso no. te pido la última, porque ya se nos va esto. Una reflexión sobre la ley bases que se aprobó ahora. ¿Qué reflexión te merece esto? Bueno, es difícil opinar porque es tan grande que hay tantas cosas que realmente es
la Biblia del Calefón, tantas cosas metieron ahí adentro, Claro. que mamá mía, viste, de legislación obrera, cuestiones de empresa, digo, es un disparate. Entonces, es difícil porque son cientos de artículos. Por un lado me parece que expresa el pragmatismo, por el lado de la representación de las cámaras que la aprobaron, sálvese quien pueda. Por un lado expresa la crisis moral en la que está atravesando la política de todos los partidos. Después, concretamente, hay una matriz ideológica de ahí que plantea que el sujeto del desarrollo es el capital extranjero, que es el sistema de estas inversiones que plantea el gobierno. Hay una sola medida vinculada a la economía real, sino es el supuesto que las grandes corporaciones son el sujeto del desarrollo. Entonces, el régimen impositivo especial para las grandes corporaciones, lo RIGI. único que va a hacer es terminar de feudalizar la economía. Van a invertir en litio porque las potencias necesitan litio, en petróleo porque las potencias necesitan petróleo, y Argentina, imagínate. Yo vivo en Loma de Zamora, vos te pensás que van a venir a invertir en un supermercado chino. Claro. Entonces yo lo veo una ley, marco para las grandes corporaciones, Claro. que la política la deja pasar porque está de rodillas, no tiene otra orientación que la política como clase, no son una dirigencia, sino una clase, que para poder gobernar en su provincia venden los diputados y los senadores. Y como lógica de orga, de política, está bien, como lógica nacional van a profundizar la decadencia. Y no hay medidas orientadas al desarrollo, no hay una convocatoria por intermedio de una ley a la movilización y al desarrollo nacional. Entonces mi balance va a ser negativo. Y este país no va a arrancar con o sin esa ley. Y acá, para terminar, estoy estudiando la década del 30. Entonces, cuando uno estudia la década del 30, para saber cómo se salió de una crisis económica, estamos hoy en una crisis económica, uno puede ir a las juntas reguladoras de granos, que defendían el precio del sector exportador, o ubicaban los excedentes. Uno puede buscar la política exterior, el tratado de Roca-Russman, uno lo puede ir a ver, discutir, pero hay un tema que lo explica, cómo hay un 17 de octubre, obreros industriales, si una década y media antes el país estaba de rodillas económicamente. Y era la ley nacional que crea vialidad nacional. Y es la obra pública la que saca al país de la crisis del 30. Y es la que explica cómo puede haber un movimiento de trabajadores conducido por Perón un 17 de octubre, cuando 15 años antes el país no tenía industria y no tenía actividad económica porque estaba en una recesión. Entonces, esta ley fantasma que acaba de sacar el gobierno, que le va a beneficiar a las corporaciones, no tiene nada que ver con la economía real. Y si este gobierno no reactiva la obra pública que sacó al país de la crisis del 30, imagínense, desde la 9 de julio hasta las obras que unen Capital con Mar del Plata, viales, el edificio Libertador, las ampliaciones de las grandes avenidas en Ciudad de Buenos Aires, la General Paz, grandes obras públicas. Entonces, si el gobierno, en vez de hacer estas leyes fantasmas que benefician a las corporaciones, no reorienta a la economía a una gran convocatoria de la producción y el trabajo sobre un eje reactivador que es la obra pública, esto no levanta. Y vamos a meter al país a un enfrentamiento entre argentinos de perspectivas realmente temerarias. Yo creo que la Argentina va a un enfrentamiento más crudo en el cual hoy está, temerario. Bueno, Aritz, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad que fue un placer escucharte, ¿eh?